esta dinámica ya bastante conocida, porque últimamente cuando hablamos de feminicidio, también se le suma a esta modalidad del suicidio del autor. Esto es lo que se dio en este hecho que se registró en la ciudad de Pané. Acá estamos viendo tanto a la víctima como el victimario. Ya prácticamente en ese sentido se cierra el caso. La mujer de 62 años fue asesinada de múltiples estocadas por parte de su expareja encima. Pero acá se dio un fenómeno bastante inusual y que habría que ver si es que ya se dio alguna denuncia de por medio. ¿Cómo es que la justicia permitió que este hombre siga residiendo en el domicilio de su víctima? Ahora, hay que corroborar si es que se hizo o no una denuncia previa por parte de la víctima, que ya no era su pareja. Ella justamente había decidido dejarlo porque ya no daba más la relación, justamente por estos episodios de violencia, según explicó la hija, tengo entendido, que ya no lo quería más y aparentemente este hombre no aceptaba el fin de la relación, que prácticamente es el motivo característico de este tipo de desenlaces. Barrio Fátima de Upané, son estas imágenes que están viendo ustedes, una escena triste, quedan llorando los hijos, en este caso incluso ya nietos de por medio también. El presunto autor le decía a su expareja que estaba viviendo al fondo de la casa de su expareja, o sea que la mujer vivía en esta vivienda y hacia el fondo vivía el señor, o sea que ellos compartían un mismo espacio pese a que ya no estaban juntos, ¿eh? Y tras el crimen, decidió quitarse la vida y así poder eludir la responsabilidad que significaba el crimen. El cuerpo de doña Fidelina Quiñones fue encontrado dentro de la vivienda de la expareja, o sea que él aparentemente la llamó porque estaba en el mismo patio y es allí donde terminó asesinándola. Luis Alvarenga es el nombre del que cometió el crimen, quien se quitó la vida tras el hecho. Aunque ya estaban separados, ambos seguían viviendo en el mismo terreno, insólito realmente. Ella en la parte del frente junto a sus hijos y él en la parte trasera. Y ahora la fiscalía se está abocando a determinar si es que ya existió algún tipo de denuncia previa. Si bien ahora ya es tarde, esa es la percepción que nos deja. Pero imagínense si por ahí se descubre que había sido esta señora, ya había denunciado a este señor, porque en algunos que otros casos incluso ya habíamos informado donde se le procesó a un hombre por feminicidio en grado de tentativa, se le dio arresto domiciliario en la propia vivienda conyugal, o sea que ustedes dice que le mandaron otra vez a vivir en la misma casa que su víctima. Esto es una locura, pero se dio, gente. Hay precedentes sobre esto y no me extrañaría que se haya dado en esta ocasión. Pero vamos a sondear, ¿verdad? Vamos a escuchar, por cierto, las entrevistas referente a este caso. La hija de los fallecidos y los vecinos también expresaron su consternación ante esta tragedia, ya que según dijeron, mantenían una convivencia aparentemente tranquila en los últimos tiempos. Incluso la joven afirmó que el hombre todavía sentía afecto por su madre. Y ahí estaba lo peligroso, porque ellos no veían venir de que posiblemente él no iba a aceptar finalmente y decidió matarla. Vamos a escuchar lo que decía la hija tanto como la vecina de esta pareja. Demasiado que le quiere. No, porque mi mamá nomás ya no le quería. Pero ella iba. Sí, se iba y venía. Ellos se solían discutir, vos lo escuchás. Así que no podía decir, porque yo en la otra cuadra. Y ella siendo tu clienta a veces no te comentaban nada. No, ella se fue nomás a traer mandioca, cara, mini cara, así nomás era. No dijo nada. ¿Cómo la solías ver? ¿Ella estaba bien? Sí, ella estaba bien, ella. La señora, lo que yo le conozco, al señor no. No le solías ver con... No. Bueno, es lo que decía la hija, evidentemente dolida por esta situación, porque finalmente terminó perdiendo tanto a su mamá como a su papá en estas circunstancias tan traumáticas, ¿no? Porque finalmente los que quedan son los que sufren las consecuencias emocionales que representa un episodio como este, incluso hasta porque se dio en la propia vivienda familiar, un recuerdo negro con el que van a tener que convivir constantemente porque es la vivienda de la familia. Y vamos a escuchar lo que decía el comisario Hernaldo Irala, en representación de la policía, sobre los datos que obtuvo cuando llegó al sitio. Las dos personas fallecidas son pareja, tienen varios hijos, ellos residen en esta casa. La madre vive acá en la casa del frente con dos hijos y ellos viven en una situación especial. Vamos a decirle que están aparentemente separados, pero llevan una convivencia regular, ¿verdad? La mujer vivía en la parte del frente y el hombre en la parte de atrás. En la parte de atrás.
bueno, y evidentemente los hijos trabajan todo. Una de las hijas que vive acá salió porque por acá cerca tienen la casa de las hermanas y eso es donde se suelen juntar. Esta hija salió y mientras que la madre se quedó, y en la casa de esa hija estaba también el señor. Después se despidió, regresó a las 20 horas aproximadamente. El hijo, uno que vive con ellos, regresó a las 21 horas, refiere, pero no le ubicó a la madre, pero como que ellos suelen juntarse en la casa de la hija, o la pareja también suelen juntarse, entonces dejaron pasar esa situación. ¿Esto ya habría ocurrido anoche entonces? Y aparentemente anoche, ¿verdad? Y esta mañana el hijo iba a volver a ir a trabajar para las 7 de la mañana. Se levantó entre que se fue a preparar su biciclo como para salir y necesitaba hacer algunos ajustes a su biciclo y que no encontraba su llave, entonces ingresó hay un depósito donde está el cuerpo colgado. Ingresó como para buscar una llave y ahí se encontró con la situación de su papá. Entonces inmediatamente entró en la pieza donde reside su padre, y en este caso encuentra el cuerpo de la madre en el piso, y hay un arma blanca también en la cercanía. No sabemos la cantidad de heridas que tenga la víctima. En este caso, el cuerpo que está colgado sí presenta rasgos de mancha, presumiblemente. Son pareja de 66 y 62 años. Ellos están separados, pero viven en la misma vivienda, vamos a decirle. Uno vive, la señora vive al frente y el señor en el fondo, ¿verdad? Pero tienen una convivencia, vamos a decirle, de tanto en tanto, se llevan bien, después no de vuelta, y entonces, pero ellos no tienen un conflicto de denuncia policial ni judicial, no hay de por medio. Bueno, al menos el comisario Arnaldo Irala dijo que no había denuncia a nivel policial sobre conflictos previos. O sea que, según incluso lo que puedo percibir, ni siquiera se demostraban conflictivos, problemáticos ante la propia familia, porque eso decía la hija, ¿verdad? Que ella percibía que el papá todavía le quería, pero este caso puede tener tantas matices, porque cuántos casos como este incluso se dieron donde a veces hasta los hijos, no digo que sea este el caso, pero existen situaciones donde pareciera ser que hasta los familiares, los hijos, no aceptan el término o hasta prácticamente someten a la madre, dándole a entender que, bueno, pobrecito papá, ¿dónde vaya a parar? ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a dejarlo acá nomás, ya no van a seguir juntos. Entonces, es como que la mujer a veces siente esa presión por la familia, cumplir con las expectativas y de acceder. Y quién sabe lo que ella estaba viviendo en silencio, ¿verdad? Porque si ni los propios hijos no percibían, evidentemente existía algo ya entre la pareja, motivo por el cual ella decidió poner fin a la relación. Sin embargo, no decidieron separarse del todo porque estaban residiendo en esta misma casa. Y vamos a escuchar lo que decía el fiscal Evergisto Gauto, porque la herida mortal fue a la altura del cuello. O sea que este hombre degolló a su expareja. Fue de una forma bastante violenta, incluso porque no solamente hablamos de una herida, de varias, con ensañamiento. Escuchemos lo que decía el fiscal. Recibimos, ¿verdad?, la noticia de crímenes por parte de los efectivos policiales de la Comisaría 40 de Thompson, perteneciente al distrito de Ipané, sobre un aparente hecho de feminicidio y suicidio, ¿verdad?, consecuencia del mismo hecho. Efectivamente nos constituimos en el lugar con el médico forense, con personal de criminalística y todos los demás que pudieron acompañar el procedimiento, y pudimos constatar efectivamente el fallecimiento de una mujer a consecuencia de varias heridas por parte de quien en vida fuera también su esposo, ¿verdad?, el que después se autoeliminó prácticamente. Pudimos constatar el cuerpo de una mujer tendida en el piso, justamente en el dormitorio, y en otra pieza estaba colgado el señor. Y
tratamos de hacer todo lo que pedía la diligencia, por sobre todo lo que hace el protocolo de Minnesota, ¿verdad?, en los casos de feminicidio. Y trasladamos nuevamente el cuerpo de ambos hasta la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente, y ese es justamente el hecho que hoy nos convocó, ¿verdad? Hasta la morgue judicial pudimos efectivamente constatar el fallecimiento de esta mujer. Se dio a causa de las heridas sufridas por arma blanca, por quien en vida fuera el supuesto autor también, que se autoeliminó.